Busquemos en nuestras Biblias el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leerlo de forma alternada, nos ponemos de pie. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, la gracia que nos es dada, si el que profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vosotros en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no ambiguos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto al deber de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Pues Dios nos habla a través de su escritura. Ahora nosotros respondemos entonando el himno número 38 o cantádmelas otra vez. Himno número 38. De la parte de las Sagradas Escrituras, por el autor Philip P. Bliss y letra del mismo. Luz y vida, son sostenidos.
Y de pie recibamos a nuestro pastor para el mensaje de esta tarde, el oficio compartido. Así, solo leemos un par de versículos, hermanos. Romanos capítulo 13. Los dos primeros versículos, así que los vamos a leer juntos. Dice la Escritura, si ya lo encontramos, Romanos capítulo 13 y versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hasta ahí. Bendito y soberano Señor, cuya palabra hemos leído. Señor, ahora también danos el entender, para que no seamos oidores olvidadizos, sino para que tu palabra rinda sus frutos en nosotros. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. El oficio compartido es el tema de esta tarde. En relación a la temática que hemos iniciado hace poco, con miras a introducirnos a otro tema, que es el tema de visión, autoridad y poder. De hecho, no están tan separados. La idea del oficio nos lleva automáticamente a que pensemos en cómo se ejerce la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el pasaje que hemos leído en esta primera carta, Romanos capítulo 12, y en relación a la segunda porción, que ahora no vamos a leer de lleno, pero la encontramos en 1 de Corintios capítulo 14 y también en Efesios capítulo 5. De estos pasajes, que no son los únicos, que el que hemos leído y el que tenemos ahí en 1 de Corintios 14, y para algunos es conocido, porque en esa primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto está dirigida a exhortar y a orientar a los hermanos acerca de las relaciones entre ellos, porque vivir en sociedad es la vocación de la humanidad, porque Dios, dice el texto en Génesis 1, creó a Adán, y el término hebreo Adán se refiere a la humanidad, no se refiere a el varón, aunque nuestra traducción en español es posible que lo entendamos así. Solo después de decirnos que ha creado al hombre, dice en el versículo 27, varón y hembra los creó, dice nuestra versión. Ahí aparece una diferenciación. Ahí ya no usa el término Adán, sino Ish. Entonces, refiriéndose a varón, e Isha, mujer. Pero Dios nos deja ver que Él creó al ser humano un ser para vivir en sociedad, porque en el capítulo 2 de Génesis miramos que Adán está rodeado de todas las criaturas que Dios ha creado, pero dice también que Adán no encontró entre todas ellas alguien con la cual pudiera disfrutar de compañerismo. Más bien dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios creó entonces al hombre para vivir en sociedad, y el matrimonio es un núcleo sumamente importante, el fundamento de toda sociedad. Y de ahí se desglosan todas las relaciones en las que los seres humanos estamos y vivimos cotidianamente.
Entonces el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, habla acerca de lo que está sucediendo entre ellos, porque Corinto, la iglesia, es una comunidad, que es parte de una comunidad más grande, que es la ciudad en la cual viven. Porque los cristianos no solamente tienen compañerismo entre ellos, como nosotros, y como ellos también nosotros, tenemos una diversidad de relaciones en torno de nosotros. Pero particularmente en la iglesia de Corinto estaban aconteciendo algunos eventos que no eran correctos. Le habían llegado noticias al apóstol Pablo acerca de la problemática que estaba afectando a la vida de la iglesia. No son problemáticas de carácter eclesiástico exclusivamente, aunque en el capítulo 11 se menciona respecto de la cena del Señor, sino que eran problemas que tenían que ver con su vida en su integridad. Se escucha, por ejemplo, en el capítulo 1, que entre los hermanos hay divisiones, hay roces, hay conflictos entre hermanos, que incluso llegan hasta los tribunales. Capítulo 6, Pablo dice, ustedes tienen diferencias entre ustedes y se acusa uno al otro y después van y establecen una demanda y van a pleitear allá ante el magistrado. Eso estaba sucediendo. También había envanecimiento de algunos hermanos respecto a otros, porque se consideraban tener más conocimiento, y considerándose así que tenían más conocimiento, pues se atrevían a minimizar o a menospreciar a los que a su parecer no lo tenían. Eso en el capítulo 8. Pero también vemos que había abusos que se cometían en la cena del Señor, cuando los hermanos se reunían para participar de la mesa del Señor, porque algunos, dice el apóstol, se acercaban a la mesa para comer mucho, ya no cabía en el plato donde se servían y todavía le estaban echando encima, en tanto que otros se quedaban sin nada. Unos bebían mucho, que llegaban a la ebriedad, y otros se quedaban con sed. Capítulo 11, capítulo 14 también. En el capítulo 14 nos deja ver el apóstol Pablo que hay competencias entre los hermanos para ver quién tiene el mejor don, el más vistoso, quizá a su vista, el mejor respecto de los demás. Estos son solo algunos, y esta es una visión panorámica. Había este conflicto entre los hermanos. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, final del capítulo 5, a partir del versículo 21, y el capítulo 6 hasta el versículo 9, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos, dice en el versículo 21, a someterse unos a otros. Ese es el principio general, sométanse unos a otros. Algo a lo cual no estamos dispuestos el día de hoy. Pero eso es lo que dice Pablo. Sométanse, dice Romanos 13, a toda autoridad. Y Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros. No dice, sometan unos a otros, que ese es en la práctica lo que hacemos muchos. Y dice, en el Señor. Y nos da algunos ejemplos para ilustrar cómo ese principio normativo funciona en la vida cristiana, o debe funcionar en la vida cristiana. Por eso ahí en Efesios habla de la relación de los esposos, que no es un aval del machismo, como en algunos sectores cristianos de repente se enseña. También habla de la relación entre padres e hijos, la obligación de los padres respecto a los hijos y de los hijos respecto a los padres, como también, por ejemplo, entre amos y siervos, obviamente en las relaciones recíprocas. Y eso es porque la iglesia es una comunidad, y en esa comunidad tenemos todas estas relaciones que la misma redención y de la creación nos colocan. Hay muchos más pasajes, pero esto es como referencia. Cuando leemos, cuando miramos de esta manera, surge la pregunta: ¿por qué algunas personas están puestas para ejercer autoridad? ¿Y por qué otras están llamadas a sujetarse a esa autoridad? Todas las relaciones humanas son relaciones de autoridad. De hecho, lo que dice Romanos 13:1 no en primera instancia se refiere a la autoridad civil, al Estado. Dice, sométase a toda
autoridad. Ese es el principio general, que se aplica al Estado, sí. Pero este es un principio que incluso miramos del quinto mandamiento. Dice el quinto mandamiento, dirigiéndose a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Y está implícito la sujeción a la autoridad. Todas las relaciones humanas son relaciones de autoridad, en cada relación de acuerdo a su naturaleza. Y por lo tanto, de los que ejercen autoridad y los que están llamados a estar bajo esa autoridad. Y nosotros mismos en algún momento de nuestra vida nos hacemos la pregunta: ¿por qué debo obedecer? ¿Por qué tengo que sujetarme? Los hijos nos preguntamos por qué tenemos que obedecer a los padres. Los trabajadores, ¿por qué tenemos que obedecer al patrón? Los ciudadanos, ¿por qué tenemos que obedecer al Estado? Y en muchos momentos nos hemos hecho esa pregunta. Los estudiantes, ¿por qué tienen que obedecer a su profesor, ¿no? Bueno, dos ejemplos de la misma escritura. En una ocasión, Números capítulo 12, María y Aarón, hermanos de Moisés, dijeron: ¿por qué tenemos que hacer lo que Moisés dice? ¿Qué tiene Moisés que no tengamos nosotros? Nosotros también hemos escuchado de Dios, Dios también ha hablado a través de nosotros. Hasta podríamos llegar a pensar que dijeron: ¿qué se cree Moisés superior a nosotros? Pero no solo fue él, después fue Coré, que juntó a un grupo de levitas también que tenían liderazgo en el pueblo del Señor, pero le dijeron a Moisés: oh Moisés, ya fue bastante contigo, ¿no? Ya te soportamos mucho tiempo, ya deja la autoridad y deja que otro ejerza esa autoridad. ¿Qué sucedió en ambos casos? En ambos casos, Dios es el que intervino, señalando que Moisés no había reclamado ese poder o esa autoridad. Dejó bien claro para Coré, y de una manera que no hubo arrepentimiento para Coré, oportunidad. Pero le dejó bien evidente que no era que Moisés reclamara autoridad, sino que era Dios que estaba estableciendo las relaciones entre ellos en razón de oficio. Porque en las Escrituras, el principio de oficio es el principio ordenador de nuestra vida y de nuestras relaciones sociales. Veamos en primer lugar la diversidad en la unidad, o que en la unidad hay diversidad. Para los hermanos de Roma y de Corinto, como para nosotros, es evidente que todos somos diferentes. No hay dos seres humanos completamente idénticos. Cada persona tiene su distintiva, cada persona es diferente. Somos diferentes, lo que resalta a la vista es lo físico: estatura, complexión, también en los dones, la preparación académica, etc. Son muchas cosas que a veces tendemos a enfatizar tanto las diferencias que posiblemente lleguemos a perder de perspectiva la unidad. Por eso, en esos pasajes citados, lo que el apóstol Pablo dice es que ciertamente la diversidad es correcta, pero en esa diversidad hay unidad. Porque la unidad está dada en el oficio que Dios dio al hombre y que fue restaurado en Cristo Jesús. La referencia es lo que ya hicimos en Génesis 1:26. Dijo Dios: hagamos al hombre. No dijo hagamos al varón, dice hagamos a la humanidad, hagamos al ser humano. ¿Cómo hizo Dios al ser humano? Lo hizo un ser dual, varón y mujer. Y varón y mujer son diferentes, pero fueron creados para vivir en unidad. Por eso dice el mismo texto, capítulo 2 de Génesis, o en el cántico, por cierto, del 14 de febrero, el primer romántico fue Adán.
porque en cuanto vio a su esposa, eso fue como amor a primera vista, porque en cuanto vio a su esposa dijo, ella es ahora, ella es yo mismo. Esa complementación, ese compañerismo fue una bendición en la vida de Adán y por supuesto en la vida de Eva también. Por eso también el mandamiento dice, dejará entonces a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Hay distintiva, hay diferencia, pero fueron creados para vivir en unidad, porque ese es el llamado del Señor para la humanidad. En la iglesia de Corinto el apóstol Pablo dice que efectivamente Dios creó esa diversidad, pero en esa diversidad encontramos también unidad. Dios creó a la humanidad para que viva en el mundo, lo dijimos hace algunos domingos. El lugar para el hombre para desempeñar su vida es aquí en la tierra. No debemos mirar este mundo, esta creación como extraña o a nosotros como extraños a ella, porque este es el lugar que Dios nos dio para vivir, esta es la casa que Dios preparó para que viviéramos en ella. Por eso, la vida humana tiene como un contexto adecuado para su desarrollo este mundo. La vida humana no se puede desarrollar en ningún otro lugar, sino en esta creación. Porque la razón para que exista este mundo, primero es la voluntad de Dios, y segundo, el lugar que Dios le dio al hombre. Porque dice el texto, tanto en Génesis 1 como en Génesis 2, que puso al hombre para cuidar y para desarrollar esta creación. Así que si el cristianismo o los cristianos tratamos de huir de este mundo, de nuestra responsabilidad que tenemos con Dios de cuidar este mundo, estamos rechazando nuestros mismos principios escriturales. Porque es muy claro que la Escritura nos dice que el hombre fue creado con 3 relaciones fundamentales que son normativas para nuestra vida. Y de estas nadie se salva. Primero, que el hombre fue creado para vivir en relación con Dios. Lo dice Isaías, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43. Eclesiastés capítulo 12 también. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. En segundo lugar, Dios hizo al hombre para vivir en relación con sus semejantes. Es decir, somos responsables por nuestro prójimo. Cuando Caín quiso desafanarse de esa responsabilidad, diciéndole a Dios, ¿qué acaso soy yo, guarda de mi hermano? Sí, tú eres responsable por los demás que están en derredor tuyo. Porque la segunda tabla de la ley enfatiza también ese principio. Si nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, el segundo mandamiento más importante es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este principio debe calificar toda relación que nosotros tenemos, porque nuestra esposa o nuestro esposo es nuestro primer prójimo, nuestros hijos, la familia extendida, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros abuelos. Ese es el círculo en el cual Dios nos ha puesto. Y esas son las relaciones en las que automáticamente nacemos. Porque esas no las elegimos nosotros. Nosotros no elegimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. Simplemente nos damos cuenta que ahí nacimos y que esas relaciones ya están hechas. Las vamos a desarrollar, vamos a aprender a vivir con ellas. Y hay otras relaciones que nosotros vamos a tener. Nosotros elegimos a nuestros amigos. Nosotros aceptamos a las personas en derredor de nosotros que entran a nuestra vida. Y a otras personas con las cuales convivimos, aunque no haya cercanía, ¿no? Los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros en la escuela, etc. Y tercero,
La tercera relación fundamental en la cual vivimos en este mundo es precisamente que vivimos para señorear en la creación de Dios. Y estas tres relaciones, en relación con Dios, en relación con nuestro semejante y en relación con el mundo, son las tres relaciones que deben dar dirección a nuestra vida. Porque creer en Cristo, creer en Dios, no significa abandonar la tierra. Al contrario, nos enseña a vivir en la tierra. Esto significa entonces que el hombre fue creado para vivir en relación con Dios como siervo. La vida humana se debe definir desde la perspectiva cristiana como vida de servicio. La vida cristiana, y desde ese enfoque, la vida humana es una vida de servicio. Y este servicio no se debe limitar al ámbito eclesiástico. No es solo porque lo vivamos aquí, en este momento, en esta relación, sino que este es un principio en que todo el hombre debe servir a Dios en lo que es y en lo que hace. En todo eso debe llevar este sello del servicio. Servicio al Creador y servicio al Redentor. Porque el mismo Dios que nos creó es el mismo Dios que nos ha redimido en Cristo Jesús. El servicio es entonces el cual debe llevar todo lo que hagamos, porque en todo somos siervos del Señor. Miren, Nabucodonosor no era parte del pueblo de Dios, ni Ciro tampoco. Y en ambos casos, ¿cómo se refiere Dios a ellos? Incluso sonaría más enfático si dijéramos que la Escritura les llama Mesías. Porque Mesías quiere decir ungido, designado para algo. Entonces, Dios le está diciendo a ellos, ustedes son mis ungidos, ustedes son a los que yo he escogido como mis siervos. Y lo hicieron. ¿Qué hizo Ciro? Hizo un decreto que permitía que todos los que habían estado subyugados en Babilonia, los que fueron expatriados, regresaran a su tierra. Y así regresaron los israelitas del exilio. Porque ese es el principio de toda nuestra existencia, que vivimos porque fuimos creados para servir a nuestro Creador. Pero también este principio del servicio debe caracterizar nuestra relación con nuestro prójimo, porque todas nuestras relaciones sociales son ordenadas por Dios y también deben expresar esa obediencia que le damos a Dios y ese amor que le debemos prodigar a nuestro prójimo. Pues el ejercicio de autoridad también es un ejercicio de servicio y de amor al semejante. Para eso nos ha puesto Dios. Porque el quinto mandamiento que nos da el Señor, por ejemplo, donde dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. Pero este se ve complementado porque lo que leemos en Deuteronomio 6, que Dios le dice a los padres, estas leyes o estos mandamientos que yo te doy a ti, los aprenderás tú y los pondrás por obra. Y después se los enseñarás a tus hijos. Entonces, los padres como siervos de Dios son llamados a ejercer la paternidad en esa relación. Y ahí entra el carácter profético. Los padres son los profetas. Porque lo que caracteriza al profeta es que va a Dios y escucha para conocer su voluntad. Y una vez que conoce su voluntad, la hace conocer. Los primeros profetas que tenemos nosotros son nuestros padres. Porque de donde primero los hijos escuchamos hablar a Dios, es escuchando a nuestros padres. Por eso el Señor dice, hijos, honrad a vuestros padres.
Esto es respetarles, esto es darles el lugar que los padres deben tener, porque esto es lo que requiere el Señor. Hay una relación de obediencia-autoridad ahí, no para abusos, no para usar la autoridad e imponerla, sino en una relación de servicio y de amor. Eso es lo que debe caracterizar. Lo mismo que en el matrimonio. No es una relación de ver quién es el más fuerte que debe imponer su autoridad sobre el más débil. En ninguna relación. Porque en cualquier relación es este principio que ha sido puesto para servir a Dios y servir a tu prójimo con amor. Pero ¿cuántas veces se nos olvida eso? Y entonces surgen los problemas que surgieron en Corinto, los problemas que suceden en muchas iglesias, que olvidamos cuál es nuestra vocación. Y entonces hay que cuidarse, porque ¿de quién debemos cuidarnos? En un pasaje que no anoté aquí en la escritura dice, cuídate con quien duerme contigo. Hasta ahí, imagínense. Así que Dios entonces ha ordenado nuestra vida de esta manera, por eso el principio de sométase a toda autoridad es pertinente. No para que nos sirvamos de nuestro prójimo. Dios no nos puso para que nos sirvamos de los demás, sino para que nosotros nos pongamos para servir a los demás. Hoy en día ocurre lo contrario. Y el escenario adecuado para que esto se lleve a cabo es el mundo que Dios nos dio. Es el mundo que habitamos. Es en el mundo que debemos servir a nuestro Dios. Y esos principios que hemos esbozado ahora, hermanos, son para todos igualmente. No hay un solo ser humano que no esté calificado por estas tres relaciones, estos tres principios, en los que debe normar todas sus relaciones con los demás. El problema aquí es el pecado. Y este es el segundo punto. La caída y nuestro oficio. El hombre no quiso vivir en esa relación con su Creador. Y entonces perdió todo conocimiento de verdad. Por eso Juan Calvino nos remonta otra vez a este principio y él dice, ¿en qué consiste la verdadera sabiduría? Porque eso, hermanos, es lo que el hombre ha andado buscando siempre, la verdad, y se pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo correcto? Y andamos buscando, siempre estamos buscando. Juan Calvino dice, toda verdadera sabiduría consiste en esto, en conocer a Dios como Creador, y entonces nos conoceremos a nosotros mismos. Porque nosotros vivimos en un mundo caído, en una sociedad caída, en una sociedad donde el pecado ha hecho su base. Y el pecado que distorsiona nuestra visión, porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, quitamos la verdad de Dios y la sustituimos por la mentira. En esa sustitución perdimos entonces todo verdadero conocimiento. Regresando a esas tres relaciones que hemos esbozado y que están puestas para hacer florecer la vida humana, sirve para entender también lo que es el pecado y sus efectos. El pecado se asienta en el corazón. El pecado es rebeldía para con Dios. Es no querer vivir sujetos a su autoridad, ni tampoco a su ley. Y el Señor dijo, advirtiendo a Adán y Eva, espinos y cardos te producirá la tierra. Y esa es la cosecha. A causa de la caída del hombre, espinos y cardos han aparecido en las relaciones humanas también, porque el Señor no se estaba refiriendo solamente
a que en el cultivo, en el campo, iban a surgir espinos y toda maleza que afecta a las buenas plantas, sino que espinos y cardos se refiere a que en todo lugar, y aquí hablando de las relaciones humanas, aparecen también espinos y cardos que afectan el desarrollo de la plenitud de la vida humana. Porque habiendo el hombre quitado la verdad de Dios y habiendo entregádose a la mentira, obtiene un fruto amargo. Si bien Dios en su misericordia sigue preservando su mundo y la vida humana manifiesta también buenos frutos. Es decir, sí hacemos cosas buenas. Los padres cuidan a sus hijos, los hijos respetan a sus padres. Hay empatía con el necesitado, sí. Pero cuando esto se hace, no como respuesta a la palabra de Dios, sino por egoísmo puro, dice el profeta, aún vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y el pecado precisamente ha dado el desarrollo de algunas ideas con las cuales no congeniamos. Por ejemplo, que la idea bíblica de oficio ha sido sustituido por el culto a la persona o el culto al héroe público. Es decir, los liderazgos en la sociedad tienden a establecerse por estas cosas. Es decir, se crea una imagen idealizada y heroica de un líder glorioso, al cual se eleva a dimensiones religiosas o sagradas, convirtiéndolos en líderes carismáticos. Miramos a Corea del Norte, por ejemplo. O miramos en otros contextos. Las iglesias cristianas, pues no cantamos mal las rancheras, ¿no? Hay iglesias en donde el líder recibe culto a la personalidad, ¿no? Por eso alguien dijo que la iglesia romanista tiene un papa, pero las iglesias evangélicas tienen muchos mini papas, por esa generación de esos liderazgos, no por el oficio, no porque estén cumpliendo los principios de la Escritura, sino porque se crea este culto a la personalidad. Es un fenómeno que da lugar a la adulación y a la obediencia a un individuo que se ha erigido como líder, él solito. Tanto que se pierde de vista si está desempeñando bien o no el oficio al cual está puesto. Ese no es el principio que Dios ha establecido. No debemos seguir a alguien solo por su carisma, solo por su simpatía. Debemos mirar lo que la Escritura menciona acerca de los principios que nos deben regir en el liderazgo. Porque a veces la sociedad busca líderes fuertes y capaces, como el Chapulín Colorado, en una situación crítica dice, ¿y ahora? ¿Ahora quién podrá ayudarnos? Y entonces busca a esas respuestas líderes que sean fuertes, que sean capaces, poniendo énfasis en las cualidades personales, descuidando la ley del oficio que Dios ha puesto para que elijamos a nuestros representantes. 2 ejemplos. Hechos capítulo 6. Llega un momento en el que la iglesia necesita atender el cuidado de las viudas. Hay injusticia en la distribución de la ayuda a las viudas y por lo tanto hay quejas. ¿Cómo resolvemos ese problema? Para que nos aseguremos que las viudas todas reciban la ayuda que necesitan. Los apóstoles dicen, no podemos predicar y servir las mesas al mismo tiempo, o toda esta tarea no la podemos desempeñar. Entonces, no le dicen a la iglesia, hermanos, escojan al más simpático entre ustedes. No dicen, escojan entre ustedes por quién votarían ustedes.
A veces somos inclinados por el corazón, por mi hermano, por mi primo, por mi tío. Y perdemos de vista el principio correcto. Ellos dicen, escojan entre ustedes, no dicen nombres, no señalan a ninguno, pero dan un perfil. Dice, escogen entre ustedes, esos son la ley del oficio, varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Que no sean amadores de las cosas ajenas, porque van a manejar los bienes de la iglesia. Que no sean neófitos. Eso va a añadir el apóstol Pablo a los diáconos en 1 de Timoteo capítulo 3. No dados a mucho vino, maridos de una sola mujer, de buen testimonio. Ese es el perfil. Pero descuidamos eso y nos vamos más por la personalidad simpática de alguien. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, no hay que ir muy lejos. En el poder legislativo hemos tenido personas que han llegado ahí por meter un buen gol, por hacer llorar en una telenovela, por haber sido el héroe de la película. ¿Y quiénes son los que sufren después? Los mismos que votaron, porque estos no tienen idea de lo que es gobernar. Y luego se llenan de asesores, ¿no? Hay que pagarles a todos los asesores, que son los que hacen el trabajo. También es verdad, hermanos, que la idea bíblica de oficio fue alterada, fue trastornada, dándosele formas autoritarias y elitistas. En un momento, por ejemplo, los reyes en Europa reclamaban tener el derecho de ser reyes por el derecho divino. Es decir, Dios nos puso y nadie nos quita. Podemos cometer las injusticias que sean, podemos ser los malos que seamos, pero Dios nos puso, no ustedes. El derecho divino de los reyes. Pero en la iglesia también hay un hermano tristemente célebre. No nos dice la escritura si se corrigió después, porque Juan dice, cuando yo vaya voy a corregir esto. Pero ya no tenemos una cuarta carta. Nuestro hermano Diótrefes, ¿es segunda o es tercera de Juan? ¿Quién ya lo leyó? Diótrefes parece ser un hermano con autoridad en la iglesia, un líder. Pero ¿qué hace este hermano? Nos da una visión elitista de la autoridad, una visión elitista del oficio. Tercera de Juan, versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia. Miren, el apóstol Juan escribe a la iglesia en la región de Éfeso. Pero Diótrefes, el cual le gusta ¿dónde está la idea cristiana de que soy líder para servir? Soy líder para que los demás tengan bien. Ahora Diótrefes dice, pues será Juan, el mismísimo Juan, pero primero yo. ¿No? O sea, lo que diga Juan primero, a ver si está de acuerdo conmigo. Si no, no. Y dice además también, no nos recibe. Pero no solamente no nos recibe, parlotea con palabras malignas contra nosotros. Y miren, no solamente cosas pequeñas, habla en contra del apóstol. Y como muchos dijeran, ¿y eso que son hermanos? ¿No? ¿Y eso que son cristianos? Qué triste es cuando olvidamos el oficio, cuando pervertimos el oficio y damos esta visión elitista
esta visión autoritaria. No, el liderazgo no se hizo para eso. Pero también en el paganismo tenemos, por ejemplo, todavía en algunos lugares quedan, que ordena la sociedad en un sistema de castas, justificando ese arreglo de castas, por ejemplo en la India, con principios de superioridad e inferioridad natural, es decir, que algunas personas nacen para ser superiores y algunas personas nacen para ser inferiores. Y si naciste en una casta inferior, pues ni modo, resígnate porque ahí vas a estar. Y si naciste en una de las castas superiores o en la casta más superior, pues qué feliz, ¿no? Porque todos los demás se van a supeditar a ti. La Escritura nunca nos da esa visión, porque en principio la Escritura establece que todo ser humano es digno de respeto porque fue creado a la imagen de Dios. No solo debe ser respetado, debe ser cuidado, debe ser prodigado, porque se debe poner el contexto para que todo ser humano desarrolle en plenitud lo que significa precisamente ser humano. Pero el pecado ha hecho todo esto que la humanidad sufre. Porque dice el apóstol Santiago, ¿por qué hay pleitos entre ustedes? ¿Por qué hay guerras entre ustedes? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, sí, la caída, evidentemente. Capítulo 4, pero miren desde el capítulo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en el Señor, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿qué hacemos? Decía Santiago. Miras con agrado al que trae ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. ¿Y qué le dices al pobre? Ahí donde encuentres, búscate un lugarcito. O dice: siéntate aquí bajo mi estrado. Es decir, ni siquiera yo te dejo mi lugar, siéntate aquí, sino aquí a mi ladito, siéntate tú. Y en el capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y a manera de pregunta dice: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y si pedís, es para gastar en tus propios deleites. Esto ha tergiversado, esto ha corrompido la visión escritural del oficio, que es el principio ordenador de las relaciones humanas, porque son relaciones de autoridad. Así que esas relaciones que han sido puestas para nuestro bien, a causa del pecado se pervierten y se convierten en una carga para nosotros. Por eso, hermanos, en tercer lugar, el oficio como principio ordenador para nuestra vida. Y solamente haremos alusión a algunas cosas que ya hemos dicho también. La Escritura nos enseña que Dios hizo la creación, es decir, una diversidad de criaturas que están relacionadas entre sí y que encuentran su punto de unidad en Cristo. Como dice Colosenses 1:15, en quien fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. El principio unificante de todo lo que existe es nuestro mismo Señor Jesucristo. Y esto también es verdad para la sociedad. Todos los seres humanos compartimos el oficio que consiste en existir como siervos de Dios, existir como guardas de nuestros hermanos o de nuestros semejantes, y existir como mayordomos de la creación. Cada uno de nosotros
tiene ese triple oficio. Porque en sea lo que hagas, como padre, como esposo, como trabajador, como patrón, como ciudadano, como autoridad, ahí eres siervo de Dios, ahí estás puesto para ser guardia de tu hermano y ahí para usar los recursos de la creación en ese servicio. Pero el oficio que compartimos todos, que son estos principios, también da lugar a una diversidad de oficios, porque dentro de la sociedad Dios ha dado una vocación particular a cada uno. Esto es, a cada uno nos ha dado un lugar y una tarea dentro de ese todo. Así lo expresa el apóstol Pablo en los pasajes que hemos mencionado de Romanos 12, 1 de Corintios 12, 1 de Corintios 14. Hay diversidad de dones, por lo tanto, hay diversidad de vocaciones, por lo tanto, hay diversidad de servicios. Y todos vienen dados por Dios. Por eso también aplica, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Y 3 cosas hemos de decir en este respecto, hermanos. Primero, que la idea de oficio nos enseña que debemos vivir o que debemos actuar con la norma de nuestro llamamiento, oficio o vocación. Es decir, eres esposo, entonces actúa como tal. Eres padre, entonces cumple tu vocación. Eres estudiante, entonces cumple plenamente lo que eso significa. Porque cualquiera sea la situación en la que nos encontremos, no hemos llegado ahí por casualidad. Porque si Dios dice que las hojas de los árboles no se mueven si no es por la voluntad de Dios, y los lirios no tienen esos hermosos colores que los visten sino porque Dios lo hace, y que los pajarillos que no cosechan y no tienen silos, sin embargo todos los días son alimentados, si Dios tiene cuidado de eso, ¿acaso sucedería algo casual, fortuito en nuestra vida? No. Somos padres porque ese es un don de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 127, los hijos son herencia de Jehová. Así que no solamente es un hecho biológico, es un don de Dios. Ser hijos también es una vocación a la cual somos llamados a servir a Dios en aquel mandamiento que hemos citado, honra a tu padre y a tu madre. Los amos también. No son amos solo porque tengan los bienes para producir algo. Esos bienes se los dio Dios. Y ahí deben servir a su prójimo. Así que la manera en que ellos traten a sus trabajadores darán cuenta a Dios. Si maltrata a sus trabajadores, si su anhelo es explotar a los trabajadores, obtener el máximo que puedan, dándoles el mínimo que él quiere, hay injusticia. Y a veces se nos olvida, pero esas lágrimas, ese gemir de las injusticias, todo eso está delante de Dios y Él tomará cuenta de todo eso. Los niños que lloran porque sus padres no los cuidan, porque no les han abrazado y les han dicho te amo, y ese niño sufre, eso es tomado en cuenta por Dios. Del trabajador que es obligado a largas jornadas, también Dios tiene cuenta. Porque en todo nosotros debemos actuar, ejerciendo nuestra vocación, porque esa es una vocación, ese es nuestro llamado, y debemos hacerlo delante de Dios en servicio, en dedicación y en amor de todo corazón. Por eso es que cada uno debe actuar en razón de la vocación que ha recibido. Segundo, Dios está actuando en medio de nosotros y nuestro trabajo. Los teólogos suelen referirse a Génesis 1:1
como la creatio prima, la creación primaria, como si Dios hubiera creado ahí la materia prima a partir de la cual va a trabajar después. Porque a partir del versículo 2 identifican a ese proceso como la creatio secunda, cuando Dios le da forma a esa creación primaria, creando árboles, creando plantas, creando peces, aves, reptiles, etc. Y la creatio tertia, o la creación terciaria, es aquella desempeñada por el hombre que bajo el mandamiento de Dios también el hombre da forma o transforma a la creación. Porque ¿de dónde tenemos este púlpito? Las bancas, los instrumentos musicales, los atriles, nuestro vestido. ¿De dónde lo tenemos? De lo que el hombre ha hecho con los recursos de la creación. De manera que en esta vocación nuestra, que ha sido ordenada por Dios, Dios mismo sigue actuando a través de nosotros. Tomemos una imagen. De la misma manera que un propietario, por ejemplo, alguien que tiene una extensión de tierra bastante grande, él mismo no va a hacer todo el trabajo, sino él contrata a un mayordomo, el cual sea el supervisor de que todos hagan lo que tienen que hacer. De esta manera, el dueño de la tierra lleva a cabo su trabajo por medio de él, porque el mayordomo ha de preguntar primero a su patrón qué es lo que quiere que se haga y después asegurarse de que se cumpla. De la misma manera nosotros, esta tierra no es nuestra, nuestros hijos no son nuestros, nuestros recursos no son nuestros, nada es nuestro, es más, ni nosotros mismos somos nuestros, que a veces nos gusta decirlo mucho. No somos nuestros, somos de Dios. Entonces, Dios, a través de nosotros, a través de nuestro servicio, nuestro trabajo y la vocación que Él nos dio, continúa llevando a cabo su voluntad para la creación. Dios nos dice lo que Él quiere que se haga y nos da a nosotros el poderla realizar. De manera que las múltiples relaciones en las cuales vivimos sean fructíferas. Y tercero, de esta manera también Dios da extendimiento a su reino. A través del ejercicio de la vocación del hombre, Dios ha elegido continuar obrando en el mundo. Desde el principio Dios dijo a nuestros primeros padres que tuvieran hijos. Les dijo que se convirtieran en padres, que cultivaran la tierra. Y con esos mandamientos primarios está dando entonces orientación a la creación para llevarla al objetivo que Él quiere. Y en todo eso, como dice el apóstol Pablo también, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, entonces quiere que todas las cosas glorifiquen a Dios. De eso entonces, hermanos, aprendemos, y de lo que Pablo dice en 1 Corintios 14 o 12 y Romanos 12. Cada uno de nosotros ocupa un lugar, y ese lugar es para desempeñar una tarea. Hemos recibido eso de Dios, y para eso Dios nos ha dado dones, y nos ha dado vocaciones a cada uno. Pero Dios sigue siendo el Señor en todo eso. Así que debemos cumplir nuestra vocación, porque cuando nos salimos de eso es cuando sufrimos, porque cualquiera que use aquello que el Señor dio egoístamente desvirtúa la vocación, desvirtúa el oficio. Y de ahí lo que dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras entre nosotros? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? ¿De dónde vienen los abusos entre nosotros? La violencia entre nosotros. ¿De dónde viene? Del pecado. De que no buscamos a Dios ni su voluntad, sino que nos ponemos a nosotros mismos en el centro de todo. Pero, y esa es una advertencia, de todo eso que hacemos,
daremos cuenta a nuestro Creador y a nuestro Redentor. Dios tenga misericordia de nosotros, nos enseñe a vivir nuestra vocación plenamente y sea nuestra vocación una gran bendición para los que nos rodean, de manera que también nosotros estimemos correctamente el oficio de cada uno de los que están en derredor de nosotros y juntos, en el ejercer aquella tarea que tenemos, glorifiquemos a Dios. Porque le glorificamos aquí cantando, alabando a Dios, por supuesto. Pero cuando sales de aquí, regresas a tu casa, vas a tu oficina, vas a la escuela y cualquier otra actividad, los mismos principios siguen activos. Eso no se nos olvide. Si solo hiciéramos caso al Señor en todo eso, no tendríamos el caso de Corinto con todos esos conflictos. Dios quiera darnos sabiduría, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Que es posible que nos quejamos muchas veces por los líderes que tenemos, o bien otros se quejan de nosotros por lo mal que desempeñamos nuestras tareas. De una u otra manera, el Señor nos afecta. Pero principalmente incumplimos, Señor, tu voluntad para este mundo que creaste, para esta humanidad que creaste y colocaste, Señor, aquí. Para esta humanidad a que la has dotado de dones, de habilidades. A esta humanidad a la cual le has dado vocación. Y una multiplicidad de relaciones en las cuales vivimos. Y todas, Señor, vienen de tu mano, para que sean de edificación para nosotros y para que al vivirlas te glorifiquemos en ellas. Señor, danos sabiduría para hacer de principio cada uno de nosotros los que ejerzamos del oficio que tú nos das en tu palabra. Y tú has de bendecir, Señor, una comunidad en donde cada uno toma el lugar y desempeña la tarea que tú has asignado. Y por supuesto, Padre, también perdona nuestros pecados, todas las faltas cometidas, Señor, en el ejercicio de nuestro oficio, perdónanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a entonar el himno 235, muchos que viven en tu derredor. Himno 235. De la parte de Iglesia, Sumisión y Servicio. Nos ponemos de pie para Himno entonar. número 235.